El buque de guerra más poderoso de Europa aniquiló a todo un convoy sin disparar ni un solo tiro. El 4 de julio de 1942, bajo la gélida luz del día del verano del Polo Norte, se envió una señal cifrada a los 35 buques mercantes que avanzaban lentamente desde Londres hacia Rusia a través del mar de Barents. La señal ordenaba a los barcos que se dispersaran. Debían romper la formación, abandonarse unos a otros y huir por su cuenta hacia el horizonte. Cualquier marinero que leyera aquello comprendió lo que significaba, pues un convoy disperso es un convoy abandonado. La orden se había enviado porque un único buque de guerra alemán había zarpado de su fondeadero en un fiordo noruego y nadie de la Armada Real sabía a dónde se dirigía. El buque se llamaba Tirpitz. A bordo ondeaba el pabellón del almirante Otto Schneewind, comandante de la flota alemana. Y en los días siguientes, 24 de esos 35 buques desaparecerían en las aguas del Polo Norte. El Tirpitz no entró en el alcance de los cañones de ninguno de ellos. Para comprender cómo un barco que nunca disparó pudo aniquilar a un convoy, debemos recurrir a la extraña lógica de un arma cuyo mayor poder reside simplemente en su existencia. Al llegar el verano de 1942, la Unión Soviética luchaba por sobrevivir y gran parte de los recursos que le permitían seguir luchando llegaban por mar. Los convoyes del Ártico partían de Islandia y Escocia, rodeaban el extremo norte de Noruega y se extendían hasta Murmansk y Archangelsk. Transportaban tanques, aviones, camiones, municiones y alimentos a un país que perdía soldados a un ritmo vertiginoso. Era la ruta marítima más peligrosa del mundo. En los meses de verano, el sol nunca se ponía. Por lo tanto, no había oscuridad en la que esconderse a lo largo de los 3.000 kilómetros, es decir, aproximadamente 1.900 millas de mar abierto. El mar estaba tan frío que el tiempo de supervivencia de una persona que cayera en él no se medía en horas, sino en minutos. Además, a lo largo de toda la costa norte de la Noruega ocupada, muy cerca de la ruta, los alemanes habían establecido una red de bases aéreas, bases de submarinos y fondeaderos. Cada convoy que zarpaba era consciente de los riesgos. Aún así, partieron, porque la alternativa era quedarse de brazos cruzados ante la caída de Rusia. Si este tipo de historias te parecen importantes, dedica un segundo a suscribirte y deja un me gusta, porque ese apoyo nos permite seguir sacando a la luz estas decisiones olvidadas de los archivos. El hombre que iba a comandar la operación alemana no era un nombre famoso, y ahí radicaba precisamente el quid de la cuestión. Otto Schneewind tenía 55 años. Era un oficial de Estado Mayor de extraordinaria competencia que había pasado gran parte de la guerra planificando en lugar de combatiendo. Había ascendido al rango de general de la Marina y había asumido el mando de la flota. Entre sus propios oficiales gozaba de una reputación de ser meticuloso, riguroso y nada romántico en lo que respecta a la guerra naval. No creía en las gloriosas resistencias finales. Él creía en las cifras. Y las cifras que se le presentaron a Schneewind eran tan despiadadas que ningún almirante alemán se atrevería a expresarlas en voz alta. A Alemania solo le quedaba un único buque de guerra moderno en el norte, y si lo perdía, no habría otro. Sus superiores querían que se destruyera el convoy, al mismo tiempo querían que se trajera el buque de vuelta a casa. Estas dos órdenes eran incompatibles y Schneewind era consciente de ello. Peor aún, las condiciones añadidas a las órdenes eran casi imposibles de cumplir. Tras la pérdida del Bismarck, Hitler había impuesto una restricción permanente para los buques pesados. No debían entrar en combate a menos que se detectaran y neutralizaran primero los portaaviones enemigos, y la orden definitiva de entrar en acción debía proceder de él mismo. En la práctica, esto significaba que el almirante al mando del buque más poderoso del norte de Europa no podía decidir por sí mismo entrar en combate con ese buque. Solo podía solicitar permiso, esperar y confiar en que la situación táctica no hubiera cambiado hasta que llegara la respuesta desde el cuartel general situado a más de 2.000 kilómetros de distancia, es decir, a unas 1.250 millas de las aguas que estaba observando en ese momento. Se trataba del Tirpitz, buque gemelo del Bismarck y el buque de guerra más grande que Alemania había botado. Su eslora, desde la proa hasta la popa, era de 251 metros, es decir, aproximadamente 823 pies,
y tenía un desplazamiento de más de 50.000 toneladas a plena carga. Llevaba 8 cañones de 38 centímetros, aproximadamente 15 pulgadas, cada uno de los cuales podía lanzar un proyectil de 800 kilogramos, aproximadamente 1.760 libras, más allá del horizonte. Podía alcanzar una velocidad de 30 nudos. Frente a los buques mercantes y a los pequeños buques de escolta que los protegían, el Tirpitz era más un desastre natural que un buque de guerra. Tras lo ocurrido con su buque gemelo, todos en la Armada alemana habían comprendido la segunda verdad, tácita, sobre él. El Bismarck había zarpado en mayo de 1941 y había sido cazado y destruido en 9 días. Solo quedaba el Tirpitz. El Tirpitz se había vuelto demasiado valioso como para arriesgarlo. Esto lo hacía demasiado valioso como para poder utilizarlo. Así pues, los alemanes hicieron algo inteligente y, a su escala, sin precedentes. Dejaron de intentar utilizarlo y empezaron a aprovechar su idea. El Tirpitz fue trasladado al norte, a los fiordos de Noruega. Se ocultó bajo paredes rocosas tan escarpadas que los bombarderos no podían descender sobre él. Se cubrió con redes de camuflaje y ramas cortadas hasta que, visto desde el aire, parecía parte de la línea costera. Alrededor de su casco se colocaron anillos de redes antitorpedos. Se instalaron generadores de humo a lo largo de la costa. De este modo, en caso de alarma, toda la zona de fondeadero podía cubrirse de niebla artificial en cuestión de minutos. Se excavaron baterías antiaéreas en la roca sobre la que se apoyaba. Se trasladó entre diversos fondeaderos, desde el Fettenfjord, cerca de Trondheim, hasta los puntos más septentrionales, y allí se dejó sin más. Rara vez zarpaba, rara vez disparaba. Sin embargo, cada día que existía, el mando de la Armada Británica se veía obligado a asumir que podría aparecer. Y esa suposición le supuso a la Armada Real un coste mayor que el que habría acarreado cualquier guerra. Los buques de guerra que se necesitaban desesperadamente en el Mediterráneo y en el lejano Oriente tuvieron que permanecer meses sin hacer nada en aguas del norte a la espera de que un barco que no hacía nada entrara en acción. Winston Churchill bautizó a este barco como el monstruo y escribió que toda la estrategia de la guerra se veía afectada por este único barco fondeado en un fiordo. Y entonces, en los primeros días de julio, el monstruo entró en acción. El convoy PQ-17 había zarpado de Islandia el 27 de junio. 35 buques mercantes escoltados por destructores, corbetas y buques antiaéreos, acompañados por una fuerza de protección formada por cruceros y, más lejos, por una flota de guerra. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad, como suele ocurrir en este tipo de travesías. Los aviones de reconocimiento alemanes localizaron el convoy el 1 de julio y no lo perdieron de vista en ningún momento. Lo siguieron desde una distancia justo fuera del alcance de los cañones, trazando círculos y enviando informes. Los aviones torpederos atacaron el 2 de julio y, posteriormente, el 4 de julio, volando muy cerca de la superficie del agua. Los bombarderos Junkers, por su parte, se deslizaban a baja altura entre las luces brillantes. Los buques de escolta y la artillería de los propios buques mercantes, disparando todo lo que tenían a su alcance, repelieron a la mayoría de los atacantes. Varios buques resultaron alcanzados. El convoy cerró las brechas, mantuvo la formación y siguió avanzando hacia el este. A la tarde del 4 de julio, las tripulaciones de los buques habían empezado a creer que superarían la situación. Y entre bastidores, en Londres, el mando de la Armada se enfrentaba a un problema que no tenía nada que ver con los aviones. Según la información de inteligencia, el Tirpitz había zarpado de Trondheim y se había dirigido hacia el norte, hacia el Altafjord, cerca del extremo más septentrional de Noruega, escoltado por los cruceros pesados Admiral Scheer y Admiral Hipper, así como por un destructor. Este era precisamente el punto de reunión ideal para un ataque que acabaría con el PQ-17 en una sola tarde. Lo que el mando de la Armada desconocía y no podía averiguar era si las fuerzas alemanas habían zarpado realmente o no. Esta falta de información constituía la esencia del asunto. El primer Lord del Mar, el almirante Sir Dudley Pound, se enfrentaba en Londres a un panorama incompleto y a una decisión que no podía posponerse.
Si el Tirpitz estaba en el mar y se acercaba, las escoltas del convoy e incluso los cruceros de protección no solo serían insuficientes, sino que serían como cerillas encendidas. Un convoy concentrado, junto con sus buques de escolta, quedaría aniquilado en un solo enfrentamiento. Si los barcos estuvieran dispersos, los buques mercantes podrían perderse uno a uno en las vastas aguas del mar de Barents y las fuerzas de superficie no encontrarían nada que mereciera la pena arriesgarse. Sin embargo, un convoy disperso carecía tanto de defensa antiaérea como de protección mutua, ni de buques de escolta que lo guiaran. Además, allí también había submarinos y bombarderos. Pound tuvo que decidir de qué enemigo salvaría a sus barcos, y a las 9:30 de aquella noche tomó su decisión. Se enviaron señales una tras otra y la última fue la orden que paralizó los corazones en los 35 puentes. Dispersaos. Esta noche os contaré lo que realmente hizo la flota alemana. Pero primero debéis comprender cómo se percibió esa orden desde la cubierta de un buque mercante. A unos hombres, a los que durante años se les había dicho que la seguridad significaba permanecer juntos, ahora se les ordenaba huir en direcciones opuestas, en un mar polar desierto, bajo una luz diurna interminable, sin escolta ni ayuda. Los destructores que realizaban la misión de escolta, siguiendo sus instrucciones, cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia el oeste para reunirse con los cruceros. Los marineros de los buques mercantes observaron la partida de quienes los protegían y comprendieron con total claridad que ya habían sido abandonados. Algunos comandantes de escolta no olvidarían aquel momento en lo que les quedaba de vida. Y, más allá del horizonte, aquello de lo que todos se habían protegido ni siquiera había puesto en marcha sus motores todavía. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. El Schneewind zarpó el 5 de julio. El Tirpitz, junto con el Admiral Scheer, el Admiral Hipper y 11 destructores, se escabulló del Altafjord y se dirigió hacia el este, hacia las rutas por las que transitaban los buques. Durante varias horas, la operación que tanto temía el mando de la Armada se hizo realidad. Entonces, no a causa del combate, sino precisamente por esa misma cautela que había llevado al Tirpitz al fiordo desde el principio, la operación comenzó a desmoronarse. La flota alemana fue detectada casi de inmediato. El submarino soviético K-21 lanzó un ataque y afirmó haber impactado, aunque nunca se confirmó ningún daño. Un avión de reconocimiento británico los localizó. Un submarino británico también los avistó. En cuestión de horas, los alemanes se dieron cuenta de que su posición había sido detectada y Schneewind sabía lo que eso significaba. Los aviones y submarinos del portaaviones británico se dirigirían ahora hacia aquel buque insustituible de la flota del norte. Mientras tanto, los informes procedentes de sus propios aviones y submarinos alemanes le revelaron algo más. El convoy ya se había dispersado. Los buques mercantes estaban siendo hundidos uno a uno, sin recibir ayuda alguna de él. Así pues, Schneewind hizo sus cálculos, como de costumbre. El convoy ya estaba siendo aniquilado. El riesgo para el Tirpitz aumentaba por horas. No había gloria que ganar, pero sí todo que perder. A última hora de ese mismo día, cuando la operación acababa de comenzar, llegó la orden de retirada y el buque de guerra más poderoso de Europa regresó a su fiordo sin haber disparado siquiera sus cañones principales contra un solo barco enemigo. Desde el punto de vista militar, la operación Russelsprung, conocida como la maniobra del caballo, fue un auténtico fiasco. Sin embargo, en cuanto a sus consecuencias, fue una de las acciones más devastadoras de la guerra naval. Y es que, en mar abierto, las consecuencias de la orden de dispersión seguían manifestándose y seguirían haciéndolo durante toda una semana. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una caza a lo largo de un océano en el que no había oscuridad en la que esconderse. Los buques mercantes del convoy PQ-17, dispersos, solitarios e indefensos, fueron localizados uno a uno por bombarderos y torpederos alemanes que despegaban de bases aéreas noruegas, así como por submarinos que ya no tenían que sortear una línea de protección formada por destructores.
Los barcos fueron alcanzados y abandonados en aguas gélidas, donde la supervivencia se convirtió en una lucha contra el tiempo. Algunos tripulantes huyeron hacia el norte hasta llegar al borde del hielo polar y a continuación pintaron de blanco la parte superior de sus barcos con todo lo que tenían a mano, con la esperanza de parecer, desde el aire, otra masa de hielo. Otros huyeron hacia el este y se escondieron entre las islas y calas de Novaya Zemlya. Se desplazaban solo cuando el cielo estaba despejado y rastreaban la costa que no había sido cartografiada con cuerdas de plomo, ya que esas aguas nunca se habían explorado adecuadamente. Otros, en cambio, atravesaron cientos de kilómetros de mar abierto en botes salvavidas. Varios buques de escolta que habían recibido la orden de retirada regresaron por iniciativa propia para buscar a los supervivientes. Por su parte, pequeñas embarcaciones de rescate trabajaron durante días en torno a los restos del naufragio, rescatando a personas de unas aguas que solo les concedían unos minutos de vida. De los 35 buques mercantes que partieron de Islandia, 24 nunca llegaron a ningún puerto ruso. Junto con ellos se perdieron unos 430 tanques, 210 aviones, más de 3.000 vehículos y unas 100.000 toneladas de carga. Además, más de un centenar de tripulantes de buques mercantes perdieron la vida en el mar y en las lanchas. El balance posterior fue doloroso y este asunto nunca se resolvió del todo. La Armada Real había abandonado el convoy que escoltaba alegando una maniobra enemiga breve y sin consecuencias, y la tripulación de los buques mercantes era consciente de ello. La alianza se tensó gravemente. Stalin no creyó la explicación que se le dio y lo expresó abiertamente. Mientras el Ministerio de la Armada intentaba decidir qué hacer ante una amenaza que no veía, los convoyes del Ártico quedaron suspendidos durante semanas. La respuesta que finalmente llegó no fue un buque de guerra de mayor tamaño, sino la protección aérea que acompañaba al convoy. Cuando el PQ-18 zarpó hacia el norte en septiembre, se llevó consigo un portaaviones de escolta y, en lugar de dispersarse, continuó su ruta luchando. La polémica sobre la decisión de Dudley Pound comenzó de inmediato y lleva 80 años en curso, ya que se trata de una cuestión realmente compleja. Si el Tirpitz hubiera seguido avanzando y hubiera capturado al PQ-17 en su conjunto, la pérdida podría haber sido todo el convoy y la totalidad de los buques de escolta. Pound no se había equivocado en cuanto a lo que ese buque era capaz de hacer. En lo que se equivocó fue en lo que el buque haría, y ese fue un error de otro tipo. En cuanto a Schneewind, terminó la guerra en un puesto de mando de alto rango. Fue juzgado en Nuremberg por su papel en la batalla naval y absuelto en 1948. Vivió hasta 1964 y nunca presentó la batalla de Russelsprung como una victoria. No fue una victoria que él hubiera ganado. Fue una victoria que se logró gracias a la mera presencia de su buque. Quizás sea esta la batalla más extraña de la historia. Un bando ganó sin disparar ni un solo tiro, mientras que el otro fue derrotado sin ver ni un solo buque enemigo. El Tirpitz ni siquiera se alejó mucho de su puerto aquel día. Lo que luchó en su lugar fue únicamente el miedo que su nombre inspiraba. A veces, el mayor poder de un arma no reside en que se dispare, sino en que el enemigo crea que puede dispararla. Esta es la extraña y perdurable lección del Tirpitz. Casi toda la vida en servicio del buque transcurrió oculto bajo un acantilado en la Noruega ocupada. No hundió ningún buque de guerra ni ganó ninguna batalla naval. Lo que hizo fue absorber una parte extraordinaria de los esfuerzos del enemigo. Los submarinos en miniatura británicos cruzaron el Mar del Norte y se retiraron tras deslizarse por debajo de las redes del buque para colocar explosivos bajo su casco. Los aviones del portaaviones sobrevolaron las montañas para bombardearlo mientras estaba fondeado. Se lanzaron una tras otra series de ataques aéreos contra este buque que no se movía de su sitio. Finalmente, en noviembre de 1944, en su fondeadero cerca de Tromsø, fue hundido por bombarderos de la Real Fuerza Aérea que transportaban bombas Tallboy de 5.400 kilogramos. Cada una de ellas con un peso aproximado de 12.000 libras. Y con él perdieron la vida unas 1.000 personas.
Según los criterios tradicionales de la guerra naval, había fracasado. Sin embargo, durante 3 años determinó la estrategia de la mayor flota del mundo. Retrasó la llegada de los barcos que se necesitaban en el otro extremo del planeta y, una tarde de julio, provocó la destrucción de 2/3 de un convoy sin siquiera haberlo visto. La disuasión es el arma más silenciosa que existe y, aún hoy, sigue constituyendo la base de los cálculos de riesgo de las flotas más poderosas del mundo. Una amenaza que no puedes ignorar influye más en tus decisiones que un enemigo al que realmente puedes ver. Si esta historia te ha conmovido profundamente, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Hizo bien Dudley Pound al dispersar aquel convoy o lo perdió al intentar salvarlo? Suscríbete para leer la próxima historia, porque explicarla será aún más difícil.